Continuamos con más de Primera Página. En esta entrevista ponemos a su disposición nuestras redes sociales, @Primera Página y la etiqueta Primera Página. Como lo vendimos en el segmento anterior, ya la gobernadora del estado Táchira está lista para esta entrevista. Lady Gómez, bienvenida a nuestro programa y muchísimas gracias por tomarse el tiempo para dedicarlo a Venezuela. Bien, el tema del combustible tiene que ser el tema principal. Con esto le damos los buenos días acá en Primera Página. ¿Qué ha pasado con el tema del abastecimiento del combustible en el estado Táchira? Sin duda un tema de interés nacional, no solamente los estados fronterizos, también hay estados que no son fronterizos y están viviendo estas calamidades con el tema del combustible. Sabemos que situaciones difíciles vive Táchira, vive Zulia, vive el estado Bolívar, pero también vemos a Valencia, al estado Aragua, están viviendo situaciones difíciles. ¿Qué están haciendo desde la gobernación para poder atender estos casos? Porque la gente necesita movilizarse para trabajar, movilizarse para hacer avanzar al estado. Bueno, sin duda alguna, el estado Táchira es uno de los estados que está viviendo una de las situaciones más hostiles con respecto al tema de los servicios públicos. La gasolina no es una novedad en el Táchira, lo que sucede es que en las últimas semanas se ha venido incrementando la deficiencia de la distribución de combustible. No hay un control en las bombas, en las estaciones de servicio, ya la situación se pierde de vista, la misma sociedad, el mismo pueblo ha tomado el control de las bombas, la gente duerme 3, 4 días en las bombas y no existe una coordinación o una garantía de la distribución de combustible. Vemos riñas, vemos controversias, vemos pueblo con pueblo enfrentándose en una situación bastante anárquica y lo más grave y lo más lamentable es que los entes nacionales que tienen la competencia en materia de distribución de combustible no dan respuesta, ni mejoran, ni dan condiciones para que se pueda mitigar esta situación hostil que estamos viviendo los tachirenses. Cuando me preguntas qué hace la gobernación, bueno, déjame decirte que nosotros estamos en este caso igual al pueblo, estamos en condiciones críticas, nuestros funcionarios están durmiendo en las colas para poder surtir de combustible las ambulancias, para poder garantizar combustible a las estamos claros de cuáles son las emergencia. competencias de una gobernación. Sabemos que ustedes en el tema del abastecimiento no pueden hacer mucho, pero la atención del pueblo quizás, porque la desesperación de la gente es bastante fuerte. Han tenido ciertas prioridades, por lo menos el transporte, o han tenido ciertas prioridades ustedes en sus medios de transporte para poder quizá ayudar al ciudadano. No existe prioridad, incluso yo he venido denunciando de manera permanente la negación del servicio a las ambulancias, a las situaciones de movilidad de emergencia. Hemos denunciado en coordinación con los gremios del Táchira que la producción, el tema educación, el tema producción y el tema salud están siendo totalmente vulnerados con esta crisis de combustible que tenemos en el Táchira y no hay ningún ente nacional que tome cartas en el asunto para moderar esta situación tan crítica. El día de ayer también veíamos que el tema del gas venía a generarse a través de otro colapso y realmente en el Táchira nosotros estamos en una situación de desasistencia total, una situación de indefensión y lo más crítico es que es uno de los estados que en este momento es más importante por la gran migración que tenemos, por las grandes causas sociales que se vienen generando por el flujo de venezolanos que toma la frontera para salir de Venezuela y una cantidad de situaciones sociales que no están bajo el control del Estado a través de los entes nacionales y que nosotros exigimos. Tú nos preguntas, ¿qué hace la gobernación del Táchira? Bueno, en este caso el Estado Táchira tiene una voz que de manera constante protesta, reclama y exige las deficiencias que a nivel nacional no están dando respuesta a la ciudadanía. Bien, nos vamos más al tema político en esta pregunta. Usted ha hecho la renovación del gabinete en este momento en el Estado Táchira. Se ha hablado en medios de comunicación que, pues, si no nos equivocamos, ha pedido la renuncia de parte del gabinete. ¿Esto es cierto? Hemos solicitado a los miembros del Consejo de Gobierno que pongan a disposición sus cargos para revisar. Tenemos muchas direcciones con deficiencias por migración de profesionales, no hemos podido tener el personal técnico que nos garantice procedimientos de contratación, que nos garantice ejecuciones aceleradas para poder combatir con la gran inflación y la devaluación monetaria que no nos permite cumplir las metas físicas. Pero más allá de la deficiencia humana, es la diáspora, es la falta de profesionales, es la calamidad que hemos tenido que padecer por la falta de internet, por la falta de servicios públicos. Nuestros funcionarios no tienen las condiciones y además tampoco la remuneración compensada para poder cumplir con las metas físicas
que se generan. Y sí, solicité al Consejo de Gobierno que colocara sus cargos a la orden para poder hacer una revisión y poder tener allí personas que puedan de verdad asumir con resistencia política esta crisis que estamos viviendo dentro de la administración pública. Pero según lo que nos dice entonces, el cambio de persona no vendría a solucionar cosas, sino el cambio de planes y el cambio de realidad externa, del contexto, ¿no? Estamos rediseñando metafísicas, estamos rediseñando las acciones procedimentales, estamos rediseñando las políticas públicas. Para nadie es un secreto que todas las gobernaciones en Venezuela en este momento, ninguna tiene la capacidad presupuestaria para cumplir con las metafísicas y los alcances. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el Táchira? En el Táchira lo que estamos haciendo es una gestión política de resistencia a toda esta situación crítica que está viviendo el pueblo venezolano. La diferencia del Táchira con muchísimos estados que están bajo el contexto político de lo que se dice revolución y tiene hoy al pueblo venezolano desnutrido y en miseria, es que en el Táchira tenemos una voz protestante de manera permanente frente a todas estas irregularidades. No nos hemos convertido en cómplices de la crisis, la miseria y el hambre bajo la cual vive el pueblo venezolano. En el Táchira igual la gente aguanta hambre, en el Táchira igual se mueren las personas por falta de medicina, en el Táchira tenemos incrementada la crisis de los servicios públicos y yo como gobernadora no puedo tapar el sol con un dedo. Yo vengo de manera permanente siendo la voz de un pueblo que está indefenso, siendo la voz de un pueblo que está siendo víctima de una situación crítica a nivel político, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel social, y que nosotros como gobernantes tenemos que ponernos del lado del pueblo, a ser sinceros. Y yo en este caso, que soy una mujer demócrata, que soy una mujer que está totalmente convencida de que el pueblo venezolano necesita quien lo ayude, quien lo asista, yo no estoy tapando goteras o tapando el sol con un dedo. Nosotros en este caso, como la voz del Táchira, tenemos que de manera permanente denunciar las irregularidades que se nos presentan en nuestro estado. Ya vuelve otra vez situaciones adversas con el tema de la energía eléctrica. ¿Cómo está la energía eléctrica en el estado Táchira, el suministro de energía eléctrica? A nosotros nunca se nos ha regulado el suministro de energía eléctrica. Nosotros comenzamos, uno de los estados más críticos ha sido el Táchira. De manera permanente se tienen cortes por 6 horas o a veces por más horas. Tenemos municipios que a veces duran días totalmente incomunicados. No es solo con el servicio de energía eléctrica, sino que duran incomunicados con el sistema de la banca, duran incomunicados por falta de conexiones electrónicas. Entonces prácticamente los municipios están quedando aislados. Municipios de frontera, municipios de la zona norte, de la zona sur del estado, que prácticamente si no podemos circular a través de transporte para poder ver y constatar la situación de la población, duramos más de 90 horas que estamos incomunicados con algunos municipios del estado. ¿Y el agua? El tema del agua también viene generándose con bastantes deficiencias. Tenemos problemas con el acueducto del Táchira, que pues ya por su vieja data ha venido presentando amplias fallas, y el ente rector, en este caso Hidrosur Oeste, que es quien maneja el tema del agua en el estado, manifiestan que no tienen presupuesto. Imagínate, si no tienen presupuesto los entes nacionales, que deberían contar con un presupuesto para la atención en servicios públicos, las deficiencias presupuestarias del estado pues son muy amplias. Yo comentaba en estos días en una reunión con los gremios profesionales donde estábamos presentando proyectos para la construcción, para el programa Plan País que se viene desarrollando por toda Venezuela, que era lamentable que necesitábamos en el estado Táchira un promedio de más de 8.400 millardos de bolívares para rehabilitar la vialidad en condiciones básicas, y el presupuesto no supera los 600 millones de bolívares. Entonces, ante esas deficiencias, estamos prácticamente sometidos a vivir en una resistencia política que nos permita impulsar los cambios políticos que merece el país. Bien, gobernadora, usted es gobernadora de un estado fronterizo. La situación de la frontera venezolana es bastante complicada, sobre todo con Colombia. Sabemos que hay trochas habilitadas, sabemos que la situación es bastante hostil en estas trochas, y además hubo una explosión en donde la mayoría de las bajas fueron venezolanos. Sobre esto vamos a hablar en la próxima parte, acá en Primera Página, y tocamos otros temas políticos de interés nacional, porque usted fue una de las gobernadoras criticadas cuando ganó las elecciones y se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente. Nos vamos a un corte y ya venimos con más de Primera Página.